tiene que ver con tema respiratorio y circulatorio. También estuve viendo que al parecer la última clase vieron sistema excretor. Ya, sistema excretor es un poquito más complejo, por eso no lo voy a colocar en la prueba y viendo también que tienen solamente una semana, que igual es un tiempo considerable para poder estudiar, ¿cierto? Pero prefiero no llenarles la cabeza con tanto. Otra cosa también es que, como les digo, son 4 notas en la asignatura y ya con esta prueba tendríamos 3. La cuarta y última nota va a ser una tarea, un trabajo, ¿ya? Que va a ser muy sencillo, va a ser una actividad y ustedes tienen que responder en base a eso. Ya, ojalá la hagan todos y ojalá hayan puros 7 porque la actividad está para eso, ¿ya? Para que les vaya bien, ¿sí? Y con eso ya terminamos el primer semestre y se pueden ir a descansar, ¿ya? Entonces, chiquillos, como les decía, sistema excretor no lo puse en la prueba porque considero que es un poquito más complejo y si tenemos tiempo lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Entonces voy a compartir el Power. Denme un segundito. Perfecto. Tía, Cuénteme, Joaquín. ¿va a hablar de un tema de la respiración o algo así? Sí, voy a hablar de la respiración y de la circulación de la sangre, que es lo primero, Ah, sistema ya. circulatorio, ¿ya? Ay, y justo tengo asma. Mira, también te va a servir bastante, bastante. Ya. Entonces, comencemos con sistema circulatorio. Bueno, el objetivo de hoy día tiene que ver con conocer y más que conocer, recordar las principales características del sistema respiratorio y circulatorio y cuáles son los órganos que lo componen y en realidad cuál es la función que realiza. ¿Ya? La principal función, recuerden que estamos viendo primero circulatorio, la principal función del sistema circulatorio, chiquillos, tiene que ver con el transporte de sustancias por todo nuestro organismo. Y cuando hablo de sustancias, recuerden que estoy haciendo referencia a, obviamente, la sangre. La sangre es el medio en donde se transporta todo lo que nosotros adquiere nuestro cuerpo, ya sea sustancias tóxicas o sustancias buenas, digamos, como los nutrientes, ¿ya? En la sangre es donde se transporta hacia todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona utiliza fármacos o drogas, ¿cierto? Yo no sé si ustedes saben, ¿cierto? Pero una de las formas más directas de, por ejemplo, darle un calmante a una persona que siente mucho dolor es a través de intravenoso, ¿ya? Es decir, inyectarle directamente este calmante, ¿cierto? En la sangre, en las venas, ¿cierto? Para que llegue directamente a la sangre. Porque fíjense ustedes que cuando uno toma una pastilla, la pastilla tiene que pasar por todo el proceso digestivo. Ya recuerden, va en la boca, después pasa por el esófago, llega al estómago, ¿cierto? Y ahí cuando ya casi está llegando al estómago, recuerden que la pastillita ya está media disuelta. Y recuerden que como vimos en un principio, en el sistema digestivo había un momento en que se llamaba la absorción, ¿ya? Cuando uno absorbe los nutrientes, y ahí es cuando pasa la sangre, ¿sí? Aquí en este caso, en ese momento, en la absorción, es cuando esta pastillita, ¿cierto? Pasa a la sangre y empieza a hacer el efecto que necesita, que en este caso es de calmar algún dolor, ¿ya? Por eso el método más común y más utilizado es las inyecciones intravenosas, ¿ya? Chat, voy al tiro. Sistema circulatorio, Pato, ¿ya? Tía, Sistema circulatorio. Cuénteme, Joaquín. perdón que le interrumpa, pero No se mire, preocupe. aprovechando que como hace rato dijo lo de los que deberían prueba, aprovechando le escribí al Diego y me pregunta cuándo es la fecha. Ya, vuelvo a mencionar, y de hecho justo se conectaron algunos niños otros niños que me den pruebas, ¿ya? Las pruebas pendientes, chiquillos, están para mañana. Mañana las voy a habilitar hasta el próximo viernes, tiene exactamente una semana. Chiquillos, voy a volver a nombrarlo. Los que me deben pruebas son Javiera Bruna, me debe la de diagnóstico, Yosmar Chacón, Lucía Martínez,
Diego Salamanca y Martín Salgado. Prueba de unidad, y ahí justo la vi que se conectó. María Rangel, Dante Pepe, Josmar Chacón, Javiera Bruna, Ignacio Gómez. Chiquillos, mañana voy a habilitar las 2 pruebas para que las puedan dar. Ya tienen una semana para poder hacerla. Les recomiendo que la hagan lo antes posible para que no se les junte con la tercera. Les comento a los que se vienen ingresando que la próxima semana, viernes 18, hay evaluación, ¿ya? ¿De qué es la evaluación? De lo que vamos a ver hoy día y repasar hoy día. Sistema respiratorio y sistema circulatorio, chiquillos, ¿ya? Sí, Pato, los capilares, arterias, venas son del sistema circulatorio, de hecho los vamos a revisar en una diapo más, ¿ya? Entonces, chiquillos, nuestro sistema circulatorio está compuesto de varios microsubsistemas, ¿ya? O de partes dentro del sistema respiratorio, ¿ya? Perdón, circulatorio, ¿sí? Tenemos el sistema cardiovascular y el sistema vascular linfático, ¿ya? Yo quiero que aquí solamente lo comprendan porque no creo que haga preguntas sobre esto, pero quiero que comprendan la diferencia y los subsistemas que existen dentro de este sistema circulatorio, ¿ya? Tenemos que el sistema, chiquillos, cardiovascular, que es el que les puse acá, es el que transporta la sangre en todas las direcciones desde el corazón hacia los tejidos de nuestro cuerpo, es decir, desde el corazón hasta la punta de los pies, ¿sí? En cambio, en cambio, el sistema vascular linfático, chiquillos, en este caso yo les puse acá que reúne la linfa y ustedes me dirán, ¿qué diablo es la linfa? La linfa, chiquillo, es un exceso de líquido que existe en nuestro cuerpo. Entonces este sistema va a ser como una especie de drenaje de este líquido que está en nuestro cuerpo, de este exceso de líquido que hay en nuestro cuerpo, ¿ya? Y obviamente lo lleva directamente al sistema cardiovascular, por eso están conectados y trabajan en conjunto, ¿ya? La circulación de la sangre, chiquillos, tiene distintos movimientos y distintas formas de hacer. Pero ¿cómo es precisamente esta circulación? Tenemos 2 tipos de circulación, ¿cierto? Que va de la circulación menor a la circulación mayor, ¿sí? Recuerden que en este caso también están integrados los pulmones en esta circulación menor y mayor, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá un tipo de circulación, en este caso la menor acá y la mayor acá. Hablamos de sangre desoxigenada y oxigenada. Desoxigenada es aquella sangre, y ojo acá, que no tiene oxígeno, por eso es desoxigenada. Desoxi quiere decir que no tiene, y obviamente la oxigenada es la que tiene. ¿Cuál se da primero? Esta que está con las flechitas rojas. Sale, ¿cierto?, de los pulmones, ¿sí? Porque recuerden que obviamente en los pulmones y sobre todo en los alvéolos tiene una capita de vasos capilares, ¿sí? Que obviamente están conectados con nuestro corazón, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí, desde la vena pulmonar, ¿cierto? Pasa, ¿cierto? Por la arteria aorta y va hacia nuestro cuerpo. Primero, siempre, esto es importante, siempre parte con la sangre oxigenada, es decir, esta parte roja de acá siempre va a ser la primera que va a comenzar dentro de esta circulación sanguínea, ¿ya? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada, chiquillos, tiene que ver con la sangre que tiene oxígeno. Recuerden que la sangre transporta oxígeno. Yo necesito tener este oxígeno en mi cuerpo, ¿ya? Y este dato freak, de hecho, pero ¿dónde se encuentra el oxígeno en la sangre? Digamos, en un glóbulo que se llama, ¿cierto?, la hemoglobina. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay un test que uno se realiza para ver si tiene anemia o no, que te mide la hemoglobina que tienes en la sangre, es decir, el oxígeno o la sangre oxigenada que tienes, ¿ya? Si tú tienes menos sangre oxigenada, quiere decir que tienes anemia. Y la anemia, chiquillos, es una enfermedad que se produce por baja de hierro, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ver con el oxígeno en la sangre? Porque se supone que la anemia se produce porque no te llega el suficiente oxígeno a tu cerebro y a tu cuerpo, ¿ya?
y por eso se relaciona con la sangre oxigenada, ¿ok? Por lo tanto, recuerden, sangre oxigenada es la que llega a todo nuestro cuerpo y es la primera parte de esta circulación sanguínea. Al llegar a nuestro cuerpo, obviamente se queda el oxígeno en todo nuestro cuerpo y se devuelve, porque no es que la sangre llega a un lugar y se queda ahí, no. La sangre, recuerden que es cíclica, sale, ¿cierto? Llega, pero después se devuelve. Y cuando se devuelve, chiquillos, podemos decir que se devuelve como forma de sangre desoxigenada, ¿ya? Y bueno, fíjense que esto es cíclico. Llega desoxigenada, se vuelve a oxigenar, sale oxigenada, se vuelve a desoxigenar. Parece como un trabalengua esta cuestión, pero es así, ¿ya? Primero sale de este modo, después llega de este modo, se oxigena, ¿cierto? Se llena de oxígeno y vuelve a salir, y así sucesivamente. Eso ocurre en todo momento, chiquillos, en todo momento, ¿ya? También tenemos distintos tipos de circulación que podemos llamar la cerrada, la doble y la completa. Cuando es cerrada, la sangre no sale de los vasos sanguíneos, ¿ok? Cerrada, no sale. Cuando es doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón y existen 2 circuitos, que puede ser en este caso, ¿ya? Espérame que me voy al chat, un momento. Ya, te explico de nuevo, Pato, dame un segundo. Ya, circula de la siguiente manera. Se oxigena, acá, Pato, se oxigena, ¿cierto? Sale del pulmón, ¿cierto? Oxigenada, con harto oxígeno. Pulmón, acuérdense que es del oxígeno, ¿ya? Sale oxigenada, llega al corazón, sale por esto que llamamos la arteria aorta, ¿cierto? Sale por la arteria aorta y empieza a llegar a nuestro cuerpo. ¿Sí? Resto de los órganos, esos son todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. La sangre sale oxigenada de nuestro cuerpo, llega a todos lados, supongamos, llegó hasta la punta del pie y ya no hay ni un lugar donde tiene que llegar. ¿Qué tiene que hacer ahora? Es devolverse al pulmón para volver a oxigenarse, porque cuando se devuelve está sin oxígeno, ¿ya? Porque todo el oxígeno que tenía lo dejó, ¿cierto? Exacto, se devuelve, porque todo el oxígeno que tenía lo dejó en las partes del cuerpo. Por lo tanto, al devolverse va sin oxígeno, es decir, desoxigenada. ¿Ya? ¿Y por qué se tiene que devolver? Porque este es un proceso cíclico, es decir, tiene que hacer una vuelta en círculo y al devolverse va sin oxígeno para llegar a oxigenarse nuevamente, ¿ya? Aquí es lo que yo le hablaba, ¿cierto? Bueno, de hecho aquí está explicado con palabras más técnicas, ¿cierto? Lo que él estaba explicando recién. Fíjense aquí, este dibujo está más claro porque fíjense, sale por acá la sangre oxigenada, llega a todo nuestro cuerpo y se devuelve en forma de desoxigenada, es decir, se Profe, devuelve sin oxígeno. Cuénteme. esta imagen me hipnotiza. Donde tiene ahí movimiento, pero esta imagen es más clarita, chiquillos, de el ejemplo que yo les estaba dando, ¿ya? Sí, el resto de los órganos, Javi, son capilares. Lo que pasa es que yo trato de decir así en la punta del pie, bueno, en todo nuestro cuerpo hay capilares para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? El resto de órganos se refiere a todas las partes de mi cuerpo, pero recuerden que en todas las partes de mi cuerpo, hasta en la punta del dedo gordo, ¿cierto? Tenemos capilares y estos capilares son de esta forma, más o menos, así como unas telarañas. Pero obviamente esos capilares están compuestos de la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando yo hable de los órganos, ya sea el pie, la mano, todo el cuerpo, obviamente estoy incluyendo dentro de a los capilares, que es el transporte, ¿ya? Que es la forma de transportar, ¿sí? Todo nuestro cuerpo tiene capilares, todo nuestro cuerpo, completito, completito, ¿ya? Entonces, esto es lo que le explicaba yo. La circulación mayor corresponde cuando sale la sangre oxigenada, ¿cierto? Sale oxigenada de nuestro cuerpo. Y aquí, de hecho, se explica con los nombres más técnicos, ¿sí? Por ejemplo, pasa por la arteria aorta, llega a los, o los órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto?
después se devuelve, etcétera. A mí lo que me importa, chiquillos, no necesariamente los nombres en sí, sino que ustedes entiendan el proceso, y en este caso el proceso es que sale oxigenada, oxigena las células de nuestro cuerpo, es decir, llega a todos los capilares de todas las partes de nuestro cuerpo y se devuelve desoxigenada, es decir, sin oxígeno, para volver a adquirir, ¿cierto? Este oxígeno que es con el que sale. Ah, ya, sí, tía, vimos algo de los pulmones, dije cuando tomamos aire. Eso es la inhalación y la exhalación, que lo vamos a ver aquí en el siguiente, que es el respiratorio, ¿ya? Así que eso me da a entender que, chiquillos, van súper bien con el contenido, ¿ya? Entendieron bastante bien, así que se nos va a hacer un poquito más sencillo ir trabajando estos conceptos, ¿ya? La estructura del corazón, chiquillo, y aquí esto yo les digo que es solo memoria, o mirar la imagen, solo memoria. Tenemos que el corazón es una estructura bastante compleja, ¿ya? Una de las principales y de las que más le he hablado, ¿cierto? Es la arteria aorta, la vena cava superior, la arteria pulmonar, que es la que se conecta, ¿cierto? Con el pulmón, y la que transporta, ¿cierto?, esta sangre desoxigenada, ¿ya? Y otra cosa importante son esto de acá que les puse, el ventrículo izquierdo y derecho, ¿cierto? Y la aurícula derecha y aurícula izquierda. Fíjense bien que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, según la imagen, porque está vista al lado contrario, ¿ya? Estos se comparten, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿ya? La verdad de las cosas, chiquillos, esto es solo memoria, ¿ya? Internamente, chiquillos, bueno, como yo les decía, existen, bueno, de hecho las que yo les nombré recién, las más internas son estas, la aurícula, ¿cierto? Y los ventrículos. Tiene dos ventrículos, izquierdo, derecho, estos son los ventrículos, estos son los ventrículos. Y la aurícula es esta que está acá arriba. Enseguida arriba del ventrículo está la aurícula, ¿ya? En este caso podemos decir, chiquillos, que el izquierdo es un poquito más grueso que el derecho, solamente por estructura, nada más. Ya no es que al ser más grueso sea, ¿cómo se llama? Sea, mande más sangre, no. ¿Y qué pasa en el ventrículo? Ah, es el corazón. Sí, es el corazón. Lo que pasa en el ventrículo y dentro de todo este corazoncito, chiquillos, es que desde acá sale la sangre expulsada por las cavidades y en este caso, en el ventrículo izquierdo, se manda por la aorta. Fíjense, aquí, ay, mire, está el recorrido así, por la aorta. Sale por la arteria aorta, que está grande, que está aquí como enrollada. En cambio, en el ventrículo derecho, siempre sale por la arteria pulmonar. Y esto es importante porque la sangre va a salir por dos cavidades, la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿ya? Solamente sale por las arterias en este caso, no, por ahí sale solamente sangre y esta sangre va a salir, se va a oxigenar con los pulmones, ya con la respiración. Es un proceso en conjunto. No es que salga oxígeno propiamente tal, sino que la sangre viene oxigenada cuando uno inhala, esa sangre se oxigena, está aquí contenida en el corazón y sale, ¿ya? Y se devuelve por la vena cava superior, ¿ya? Recuerden que, ¿por qué es tan importante y por qué estamos viendo sistema circulatorio y respiratorio? Porque son dos sistemas que trabajan en conjunto, chiquillos, ¿ya? Obviamente si no existen pulmones, el corazón no va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Y ahí está la pregunta que uno dice, pero si es más importante el corazón que los pulmones. Ambos son igual de importantes y ambos trabajan en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, si yo no me oxigeno, si yo no respiro, ¿cierto? La sangre no va a tener oxígeno para llegar a nuestro cuerpo y obviamente las células de nuestro cuerpo van a empezar a morirse porque no tienen oxígeno. Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son los sistemas más importantes en cuanto a funcionalidad, yo les podría decir
que sistema respiratorio y sistema circulatorio son uno de los más importantes para las funciones del cuerpo humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el corazón es el motor de nuestro cuerpo y los pulmones es la especie de gasolina del motor, ¿sí? Sin pulmón el corazón no funciona y obviamente sin corazón el pulmón no tiene a quien dar gasolina, ¿ya? Entonces por eso es importante. Y aquí está lo que, esto es importante también porque también está relacionado, después lo vamos a ver con la inspiración, ¿cierto? Y con la exhalación. Tenemos que el corazón realiza ciertos movimientos y aquí está, ¿sí? Un movimiento de contracción y un movimiento de expansión, al igual que cuando uno inhala y exhala, ¿ya? A estos dos movimientos, esto sí es importante que se lo aprendan, estos dos movimientos se les llama sístole y diástole. Cuando es sístole, mire, fíjense, cuando es sístole es en este momento, cuando se contrae, cuando las flechas van hacia arriba. Diástole, sístole, fíjense, la imagen. Cuando el corazón se agranda, digamos, cuando se oxigena, es porque se relajó y está en la diástole. Cuando el corazón se contrae, es la sístole, ¿sí? Eso es memoria también, ¿ya? Sístole, contracción, diástole, expansión, ¿sí? Recuerden, chiquillos, que el corazón es un músculo, ¿ya? Un órgano muscular, ¿sí? Por eso puede expandirse y achicarse, porque si no fuera un músculo, no podría hacer esta función de expandirse y achicarse. Solamente los músculos tienen esas características de poder expandirse y achicarse, ¿ya? Sí, exactamente, Tristán, se puede entrenar. ¿Y a qué nos referimos? A que se puede entrenar, chiquillos, es que, por ejemplo, cuando uno hace deporte constantemente, puedes entrenar a tu corazón a un ritmo cardíaco, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que es fumadora, que no hace deporte, va a ser, ¿ustedes creen que pueda llegar a hacer deporte como la persona que hace siempre y una persona sana? Difícil, ¿cierto? Difícil, porque si uno se toma la pulsación, que por lo general uno la toma acá o la toma aquí, como la ha enseñado la tía Poli y el tío Aldo, ¿cierto? Eh, una persona que no está acostumbrada a hacer deporte, lo más probable es que sus pulsaciones suban, ¿ok? Suban demasiado. Ya, digamos, de cierta forma, y en palabras más simples, el corazón le va a bombear muy rápido. Y es porque el corazón no está acostumbrado a ese ritmo de trabajo. ¿Ya? Por eso también es complejo cuando uno está recién volviendo a hacer deporte, etcétera, es complejo hacerlo así, exigirse mucho. No hay que sobreexigirse, chiquillos. ¿Ya? Uno conoce, cada uno conoce su cuerpo. O Dígame, sea, Joaquín. profe, quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, que no ha hecho deporte por como, imagínense, por 2 meses y de repente quiere volver a hacerlo como antes, y, o sea, quiere decir que, o sea, el corazón le va a bombear más rápido y todo va a ir más rápido de lo normal, ya que no está acostumbrado a lo de antes. Exactamente, si tú te sobreexiges, si esta persona que no está acostumbrada se sobreexige, es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo básico. Antes esta persona, antes de los 2 meses, corría 5 kilómetros en 20 minutos, casi corriendo, 5 kilómetros en 20 minutos, casi corriendo. Y lo hacía bien y su cuerpo aguantaba porque estaba acostumbrado. Pasaron 2 meses, no hizo nada de ejercicio, se dedicó a una vida sedentaria, fumando cigarrillo, etcétera, etcétera. Esta persona jamás va a volver a alcanzar, bueno, jamás en ese tiempo instantáneo. Si ella quiere volver a correr los 5 kilómetros, lo más probable es que ya no lo haga en ese tiempo, porque su cuerpo se acostumbró, su corazón se acostumbró a otro ritmo de vida. ¿Ya? Entonces va a ser difícil y si ella intenta y se sobreexige tratando de hacerlo estos 5 kilómetros en 20 minutos, lo más probable es que se le acelere el corazón, ¿ya? Y eso es súper peligroso, chiquillos, porque cuando uno sobreexige a su corazón, el corazón empieza así. Fíjense que la imagen lo está haciendo súper lento. Se contrae, se expande, se contrae, se expande. Pero si una persona lo sobreexige, esto va a ser así, así, y llega un momento en que el corazón puede colapsar,
¿ya? Por eso es complicado sobreexigir a nuestro cuerpo, ¿sí? Y obviamente, como dice el pato, se va a demorar mucho más. Yo salgo como 5 minutos a andar en bici. Sí, Maximiliano, sirve, todo deporte sirve para ir entrenando de cierta forma el cuerpo y el corazón se acostumbra a otro ritmo de vida, ¿ya? Propiamente tal, uno entrena el cuerpo, nuestro conjunto, nuestro sistema completo, sistema circulatorio y respiratorio, ¿sí? Uno se acostumbra a la respiración, ¿cierto? Más agitada, uno se acostumbra a que el corazón bombee más sangre, ¿cierto? Etcétera, ¿sí? Se puede entrenar, exactamente. Y aquí teníamos lo que nos decía el pato hace un rato, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos encontramos las arterias, encontramos las venas y encontramos los capilares, ¿ya? Las arterias, chiquillos, son las que llevan la sangre desde el corazón a los tejidos. Las arterias son de color rojo. Esta yo sé que probablemente sea algo sencillo y ustedes me dirán, tía, pero yo ya lo sabía, pero para mí es importante porque puede ser pregunta de prueba. Las arterias son de color rojo y las venas son de color azul. Si nosotros hablamos de presión de estos dos capilares, ¿cierto? O sea, perdón, de estos dos vasos sanguíneos, puedo decir de que es más riesgoso cortarse una arteria que una vena. ¿Por qué? Porque en las arterias, chiquillos, la presión de la sangre es mucho mayor. ¿Sí? Por ejemplo, uno tiene por aquí en el cuello una arteria que si alguien, por ejemplo, te entierra un cuchillo acá, la sangre sale así. ¡Puf! ¿Ustedes han visto en las películas? Eso es real. Cuando la sangre sale disparada, así psh, como chorros, es porque te dañaron una arteria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión sanguínea de esa arteria es tan fuerte, chiquillos, va muy rápido. ¿Sí? Versus la de la sangre que es más lenta. Porque, por ejemplo, cuando uno se corta un lugar donde hay una venita, obviamente sangra bastante, pero la sangre no es que salga disparada hacia todos lados porque la presión no es tanta, versus la de la arteria que sí lo es, ¿ya? Denme un segundito. Vamos a decir, cuando un y se cansa, se demora más. A ver, voy respondiendo. ¿Se va a demorar más si no está acostumbrado a bombea más rápido? Sí, si no está acostumbrado a una persona, su corazón bombea más rápido porque se sobreexige y se va a cansar más y probablemente se demore más o menos, va a depender de la persona, ¿sí? Pero por lo general se demoran más porque obviamente tienen que hacer una pausa y descansar. ¿De qué color son? Pato, las venas son azules, como sale aquí en la imagen, y las arterias, fíjense, son de color rojo. Si usted se mira la muñeca, usted lo que va a ver son fíjese ahí se me notan, son las venas. Uno no ve las arterias no se ven, ¿sí? Las venas sí. Exactamente, hay arterias en las piernas, en los brazos, en todo el cuerpo, Santiago. Y tenemos los capilares chiquillos que son muy finos, muy delgaditos, ¿cierto? Y que obviamente también van a acompañar, ¿sí? A nuestras venas y arterias, ¿ya? Van de hecho las tres en conjunto. Y ahora pasamos, eso es del sistema, en este caso del sistema, espéreme un cachito, deme un segundito que tengo aquí esperen un poquito. Denme un segundito, chiquillos. Voy al tiro. Que la tía Jessica está tratando de ingresar acá. Le voy a mandar Bueno, como le estaba diciendo, ahora vamos a pasar al sistema Tía, respiratorio. Dígame, Joaquín. esto no es una pregunta de la clase, pero más que nada es una pregunta del colegio en sí, más que nada. ¿Ya? La Dígame. tía Jessica entra a las reuniones como para asegurarse de que todo está bien. Sí, sí. O sea, de que todo está bien, más que todo esté bien, pasa a la lista. Ahí va a entrar. Ah, ya. Es que
es que nosotros le mandamos a la tía Jessica y a la tía Erika, y como yo ahora estoy haciendo las reuniones, había olvidado mandársela, solo se la había mandado a ustedes, pero ahí ya se lo envié, va a entrar en cualquier momento. Ya, Ah, ya. volvamos. Ya, volvamos. Sistema respiratorio. Ya nos queda ahí poquito, entonces vamos a repasar esto que no es tan complejo, chiquillos. Los órganos del sistema respiratorio son fosas nasales, faringe. Miren, fíjense acá que la faringe, chiquillos, y esto yo lo recalco cada vez que yo veo sistema respiratorio, ustedes se van a dar cuenta que la faringe también la comparte el sistema digestivo. La faringe, chiquillos, es una especie de compuerta que se abre o se cierra. ¿Para qué sirve? La faringe ayuda a evitar el paso de la comida a las vías respiratorias. Recuerden que las vías respiratorias no puede pasar comida. Inclusive, si nosotros nos atoramos, ¿cierto? Empezamos a toser cuando estamos comiendo o bebiendo líquido, es porque pasó algún líquido o comida a nuestro sistema respiratorio y eso no puede ser. No puede ir comida, ni líquido, ni nada que no sea oxígeno a nuestros pulmones. Entonces, la faringe es una especie de compuerta que está, mire, fíjese, acá tenemos la tráquea, ¿sí? La parte de la tráquea, laringe, ¿cierto? Detrás de esto está nuestra faringe, ¿sí? Está como por aquí, fíjense, como en esta parte de la nuca, por ahí más adentro, sí, obviamente, no ahí pegadito a la nuca, pero a la altura de la nuca, ¿ya? Luego tenemos la laringe, que es la que nosotros sentimos acá. Esta es la laringe, tóquese el cuello, esta es la laringe. De hecho, si uno se la toca, vibra, pero es porque dentro de esto están las cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales son las que hacen que nosotros hablemos, ¿sí? Entonces, este huesito que uno se toca aquí es la laringe, es esto, ¿ya? Acabo de tocarla y se siente raro. Sí, pues sí, es un hueso así como puro anillito, es un huesito, ¿ya? Luego viene la tráquea, que está por aquí abajo, ¿cierto? A la altura del pecho, ¿cierto? Que es este tubito que tiene dos patitas, que se divide en dos separaciones, ¿ya? Luego tenemos los bronquios, que son las divisiones, los bronquiolos, y en este caso, al final, los alveolos. Y los alveolos, chiquillos, son súper importantes porque es como el puntito final, ¿cierto? La ramificación final, y es ahí donde se da el intercambio gaseoso, donde pasa el oxígeno a los pulmones finalmente, ¿ya? Y si hablamos con comida en la boca, ¿puede entrar comida? Sí, Pato, sí. Si hablamos con comida en la boca, puede que nos trapiquemos porque recuerden que uno está respirando constantemente. Yo mientras estoy hablando estoy respirando, no me doy ni cuenta, pero estoy respirando. Mientras yo como estoy respirando. Uno respira todo Eso es igual. malo. Eso es malo porque Exacto. si imagínese, porque por ejemplo estoy comiendo algo que tenga carne, estoy conversando diciendo bla, 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 bla. ¿Profe? Exactamente. Sí, sí, lo estoy viendo, que estoy arreglando un Ah, cable, pero siga nomás. bueno, cuando alguien está comiendo está bla, 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 y de repente, cuando uno respira, de repente la comida, por la respiración, se va a ir, por la respiración, por el viento va a traer la comida y se va a ir para la respiración y se va uno a trapicar y se puede ahogar. Exactamente. Así que por eso la Exactamente. ley, y por eso está la ley, siempre habla siempre habla, siempre cuando comas, no No hables. hables. Es más, Exacto. el Santiago lo acaba de decir. Y no Ya hablar con la apagué la boca cámara sin llena querer. tiene, no se preocupe. Por ejemplo, el tema de decir no hables con la boca llena, uno piensa que es algo de modales, pero finalmente no es tanto de los modales, sino que es porque si uno está comiendo, no puede hablar porque estás juntando dos cosas. Y si estás hablando, estás haciendo movimientos de tu gesticulación, de la cara, y se puede ir para el otro tracto, si ahí uno nunca sabe, ¿ya? Entonces, obviamente, correcto lo que dice Joaquín, muy bien, felicitaciones, muy buen ejemplo. Exactamente como dice Santiago también, no se habla mientras se come y aunque uno piense que son modales, más allá de los modales es algo de prevención, porque uno se puede atorar, ¿ya? Se te va por el camino chueco. Ese dicho de se te va por el camino chueco, el camino viejo, eso es cuando se va por el lado de la tráquea, ¿cierto? Por el lado de la laringe,
por el lado de donde uno tiene que ir solamente el oxígeno. Exactamente. ¿Ya? Uy, chiquillos, no me lo van a creer. Estamos en la hora. ¿Ya? Ya Bueno, sabía que iba a decir eso. aquí en el PowerPoint, chiquillo, bueno, yo más o menos les fui explicando las partes del sistema respiratorio. En el Power, más precisamente, está aquí bien explicado, ¿cierto? Cada parte lo voy a mandar para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Solamente eso. Fíjense que al final yo hablaba de la inhalación y exhalación, que es lo que me había preguntado el pato en un principio. Cuando uno inhala, ¿cierto? Fíjense bien, en este caso el diafragma se contrae, es decir, como que, ¿cierto? Como que se aprieta la guatita cuando uno inhala y cuando uno exhala, el diafragma se relaja. El diafragma es un músculo que ayuda a los pulmones a la inhalación y a la exhalación, ¿sí? El diafragma está así como en la guatita, en la parte arriba del ombligo más o menos, uno se pone la manito así y uno inhala, siente que todo sube, fíjense, si se toca la guatita, todo sube, y si exhala, todo se relaja, ¿ya? Solamente eso nos quedó por ver, que en realidad, si yo les dejo el power, ¿cierto? Lo pueden leer y no hay ningún